¿Por qué en España las llamadas izquierdas están tan divididas? Vamos a responderos hoy en este capítulo del canal de Urruti con datos, con hechos, para demostrar cuál es la esencia del problema. El primer dato, nos parece irrefutable, es que las izquierdas se presentan totalmente divididas a las próximas elecciones dentro de ya 3 semanas en Aragón. Siguiente dato es, ¿de cuántas izquierdas estamos hablando? Bueno, pues si nos olvidamos de las regionalistas, que también las hay en Aragón, con la Chunta, a nivel nacional tenemos a Podemos, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y Los Comunes. 5 opciones diferentes. El siguiente hecho que propone, o tesis que propone el canal de Urruti, es que en realidad ninguna de estas 5 opciones tiene una diferencia ideológica relevante. Esta es la tesis, pero el desafío, si queréis responderlo y podéis poner comentarios, es: ¿alguno de vosotros o de vosotras puede realmente citar 2 o 3 diferencias importantes en sus ideas, en sus propuestas, entre Podemos, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid o Los Comunes? ¿A que no? Leeremos los comentarios y debatiremos si es que alguien realmente encuentra esas diferencias. Siguiente dato. Todos ellos, los 5, al menos durante el primer gobierno de Sánchez, 4 años prácticamente, y parte del segundo, todos ellos o estaban en el gobierno repartiéndose ministerios, secretarías de Estado, organismos, o eran socios del PSOE y le apoyaban electoralmente aunque estuvieran fuera del gobierno. Por tanto, aunque ahora quieran mostrar diferencias importantes con el PSOE, hombre, durante 4, 5, 6, bueno, y en el caso del Movimiento Sumar o Más Madrid, casi 8 años, están con Sánchez y con sus políticas y con su gobierno. Por tanto, que no nos engañen. Luego, si no tienen ideas fundamentales entre sí, si han estado todos como socios, compañeros de viaje prácticamente durante las 2 legislaturas que llevamos con el gobierno de Sánchez, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Pues la única conclusión relevante que podemos sacar es que en realidad las diferencias no son programáticas, no son de ideología. Habría que incluso discutir si realmente son de extrema izquierda o de la izquierda más allá del PSOE, porque ninguno ha propuesto medidas radicalmente marxistas, como hizo en su momento Mitterrand en Francia u otros líderes. Pero no vamos a entrar hoy en esos vericuetos. Vamos a centrarnos simplemente en que veis que no se les puede diferenciar prácticamente por su cuadro ideológico. Ergo, la única diferencia posible son las personas. Y lo que siempre defiende el canal de Urruti, que en vez de intentar ordenar el mapa político por izquierda, centro, derecha, extrema izquierda, extrema derecha, ¿por qué no miramos los cuadros, los que mandan esos partidos, y nos preguntamos, ¿son parásitos? ¿Son personas que no aportan nada a la sociedad, sino que simplemente extraen recursos impuestos para vivir ellos y ellas mejor? Porque ¿qué aportan? Quizás son parásitos. Quizá estamos viendo personas que nunca en su vida han trabajado fuera de la política, quizá algunos meses anecdóticos, no sé, Irene Montero, que trabajó unos meses en un supermercado, pero luego desde que es jovencita está viviendo de sueldos públicos, y casi todos ellos igual. Son parásitos o profesionales de la política que nunca han trabajado fuera de la política y, sobre todo, lo peor, que pretenden seguir viviendo así toda su vida, hasta no ya jubilarse, sino hasta morirse, porque incluso de jubilados intentarán tener puestos en el Consejo de Estado, pensiones vitalicias, etc. Y la recomendación que os hacemos, a los que queréis votar a la izquierda del PSOE, a los que seguís pensando que el mundo se divide entre rojos y azules, entre izquierdas y derechas, y queréis o pensáis que el marxismo es la solución, el consejo que os doy es: mirad el perfil profesional, moral, ético de los líderes. Y fijaos rápidamente, todos ellos, salvo una excepción, son parásitos profesionales en esencia. Irene Montero, ya la conocéis. Mónica García, aparte de ser rica familia y su marido rico, seguida dejó la medicina para vivir de la política, donde se vive mucho mejor, trabajando muchísimo menos. ¿Qué os voy a contar de los comunes? Ya conocéis a Ada Colau, quizá la única líder. Los comunes tienen más repartido el liderazgo porque hay demasiado parásito que quieren entre ellos
repartirse la tarta. Así que, y Yolanda Díaz, la ínclita vicepresidenta primera y líder del partido no partido, porque en realidad no existe movimiento Sumar, que en teoría es su partido, que es parte de la coalición Sumar, juega con este truco de nombres, ¿no? Llamar a la coalición de muchos Sumar, que es el mismo nombre que el de su partido no partido, para intentar engañar a la opinión pública y que luego Yolanda sea la candidata de todos ellos, cosa que Podemos ya ha dicho que no va a pasar. Antes morirán que dejar que Yolanda Díaz sea la líder de un movimiento donde Podemos esté dentro. Eso no va a ocurrir. No ha ocurrido en Extremadura, no está ocurriendo en Aragón y apostamos desde el canal de Urruti que no va a ocurrir en Castilla y León y no va a ocurrir en Andalucía y no va a ocurrir en las próximas generales. Irene Montero y sus amigas y Yolanda Díaz, es imposible que pacten nada salvo que Yolanda Díaz acepte que el liderazgo lo tiene Podemos y eso hoy por hoy no va a ocurrir. Y bien, concluyendo, ¿quién es la excepción a todo esto? Pues Antonio Maillo. Antonio Maillo es el líder, con un perfil más bien blando, soft, de Izquierda Unida. Izquierda Unida, como sabéis, defendemos aquí que en realidad es quien mejor mantiene las esencias del antiguo Partido Comunista de España. Ellos no tenían miedo a llamarse comunistas, aunque ya han quitado el nombre de comunistas, pero bueno, la esencia de Izquierda Unida es el Partido Comunista de España, el PC, acordaros, Santiago Carrillo, que son marxistas, que teóricamente, y en la realidad han renunciado a la violencia política, por tanto ya no son marxistas-leninistas, pero siguen siendo marxistas al cuño europeo, a ese marxismo que fracasó. Todos los países europeos que abrazaron voluntaria, o a la fuerza, más bien a la fuerza, el marxismo, el comunismo, lo que ellos llamaban el socialismo real, fracasaron económicamente, sus pueblos eran menos libres, obviamente no había libertad, pero es que además eran más pobres, mucho más pobres que los países capitalistas. Pero bien, Antonio Maillo es profesor de colegio, ha dado clases, trabaja, tiene sueldo de profesor y por tanto no es un parásito. Es alguien que se gana sus lentejas con el sudor de su frente y luego además dedica un tiempo, mucho poco, a la política. Algo que nos parece loable. El problema con Izquierda Unida y con Antonio Maillo es que sus ideas no funcionan. Y ya cerrando, es que si sois marxistas, es muy fácil, lo que tenéis que hacer no es mirar a la antigua Unión Soviética o a Rusia, a Trotsky, a Lenin, a Stalin, no, olvidaros o a los eurocomunistas o a Carrillo o a ninguno. Olvidaros, mirar, si es que es muy fácil, lo tenemos delante de nuestras narices, mirar cuál es el único régimen político marxista que ha triunfado. Es China. ¿Y por qué los comunistas de China han triunfado? Y triunfar quiere decir que sus habitantes, los ciudadanos, son cada vez más ricos, más prósperos, más cultos, sin libertad política. Pues han triunfado porque desde Deng Xiaoping y más ahora con Xi Jinping, que ha acelerado, se han dado cuenta que la manera de que la gente realmente se esfuerce, trabaje, cree, piense, produzca riqueza, invente, exporte, es dejando libertad para que la gente que quiera enriquecerse, trabajando más, creando empresas, arriesgándose, lo haga. Y lo que han creado los chinos es el capitalismo de Estado. Han abrazado el capitalismo sabiendo que es la herramienta que mejor funciona en el mundo para que la gente se esfuerce, madrugue por la mañana para crear un futuro mejor para ellos o para sus hijos, pero controlado por el Estado, capitalismo de Estado, que evita los excesos, los abusos, la brutalidad del capitalismo cuando no tiene frenos y todo vale, como hemos visto en el siglo XIX, en el siglo XX, y que ha conducido a unas guerras mundiales atroces. Por tanto, resumen, la izquierda española no tiene realmente ideas diferenciales entre sí. Las únicas diferencias son las personalidades y de todas las personalidades, salvo Antonio Maillo, todos y todas son parásitas políticas. Por tanto, hombre, si todavía seguís creyendo idealistamente, ¿no?, pues que el marxismo a la europea funciona, votar a Izquierda Unida. Y si no, plantearos que no existe izquierda-derecha, que es un engañabobos, que las ideologías son para tontos y para paletos, e intentar ver los nuevos partidos, como se acabó la fiesta, u otros, que son transversales, que defienden la libertad individual, una idea teóricamente de derechas, pero con la responsabilidad social, porque todos los españoles tenemos que salir adelante, no solo los que han tenido suerte en nacer en un buen lugar, y pensar que tenéis que votar a líderes que no sean parásitos políticos, que hayan trabajado en algo alguna vez en su vida. Hasta el próximo episodio, Libre Pensadores.